Hola, seguidores, un saludo. Hoy os quiero hablar de cómo escribir una novela negra desde la perspectiva de mi experiencia. Me llamo Esteban Navarro Soriano. Nací en Moratalla, región de Murcia, en el año 1965. Desde el año 2018 soy escritor profesional. Estoy dado de alta en Autónomos como creación artística y literaria. He sido policía durante 24 años y mientras estaba en activo participé en actividades culturales relacionadas con la policía, por la que fui distinguido por la Jefatura Superior de Aragón en el año 2013 con una placa conmemorativa a Esteban Navarro por prestigiar a la policía. Amazon me ha reconocido como uno de los pioneros de la denominada generación Kindle. En el año 2014, durante la Feria del Libro de Madrid, una ejecutiva de Amazon me entregó una placa conmemorativa distinguiéndome como el creador de la generación Kindle. Publico con Amazon y con el Kindle desde junio del año 2011, 6 meses antes de que Amazon desembarcara en Europa, porque yo empecé a publicar con ellos con la página estadounidense. En la actualidad, el año 2022, tengo publicadas un total de 26 novelas, 7 antologías y 9 traducciones. Han traducido mis novelas al inglés, francés, italiano y portugués. He ganado, en el año 2022, un total de 18 premios literarios entre relato, corto y novela. Y he sido finalista en un total de 12 premios literarios, entre ellos el premio Nadal de novela del año 2013. Con la novela La noche de los peones. La totalidad de mis novelas, a excepción de Ángeles de granito y La gárgola de Otín, que son novelas de realismo mágico, son todas policíacas o novela negra policíaca. Hago este vídeo con la intención de compartir con ustedes mi experiencia de todos estos años como escritor de novela negra, sumado a mis antecedentes como Policía Nacional. Espero que, sobre todo, les aporte algo y si además les es útil, estaré doblemente encantado. Muchas gracias y comenzamos. Comenzamos hablando del Festival Aragón Negro. Esteban Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Esteban, que le hemos puesto en el rótulo policía y escritor, porque es ambas cosas. Sí, es ¿No? correcto, Nunca mejor dicho, se unen en... Los audiolibros, los podcasts están impulsando un sector que, según los últimos estudios, ya aglutina entre el 10 y el 15% del mercado editorial a nivel mundial. De todo ello vamos a hablar aquí, todo ello lo analizamos ya con nuestros invitados. Está con nosotros la directora de la Biblioteca Pública de Zaragoza, Rosario Fraile, buenos días. Buenos días. Y también el escritor Esteban Navarro, buenos días. Buenos días. Escritor y además uno de los pioneros del formato digital. De hecho, se te achaca el término de generación Kindle para hablar de todos esos autores que comenzaron el formato digital y después pasaron al papel por el éxito del formato digital. Ha surgido un grupo que no sé, de manera completamente espontánea, que no sé si los conoces, se llaman Generación Kindle. Pues Generación Kindle son autores que han empezado a publicar a través de KDP, que han comprendido que ese era el medio que estaban esperando hasta ahora, que no les ofrecía el sistema tradicional y que han encontrado una vía para dar a conocer los manuscritos que tenían en los cajones y que va creciendo. Tienen una página web, todos tienen blogs, se comunican a través de Twitter, a través de redes sociales. El creador de la página web es un policía de Huesca que se llama Esteban Navarro, que tiene más de 4 bestsellers colocados en Amazon. Pero antes recibamos la visita de un policía dedicado a las letras. Esteban Navarro visita Por Amor al Arte para hablarnos de sus 2 últimas publicaciones, Los crímenes del abecedario y Los fresones rojos. Casi en tiempo récord, Esteban Navarro se ha hecho un nombre en la novela negra y como fundador de esa llamada generación Kindle. Es policía en Huesca, es escritor y es nuestro invitado hoy por Amor al Arte. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros y gracias por invitarme. Qué historias tan bonitas acabamos de escuchar. Vamos a presentarles ahora a Esteban Navarro. Bienvenido, Esteban. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes. Él es policía, vive en Huesca, pero viene a hablarnos de La casa de enfrente, porque también es escritor, ¿verdad? Exacto. Y además este libro... ¿Tú has hecho algo, Esteban? Yo creo que te están mirando a ti. Mira que como digan que el malo eres tú, va a quedar esto fatal, ¿eh? Me voy a alejar un poco por si acaso. Bueno, bromas aparte, Esteban. Aquí es donde se hacen los reconocimientos. Aquí es donde se hacen los reconocimientos
para demostrar que realmente la persona que ha cometido el delito es ella. Ya, aquí tienes Es una la línea, línea de la es la Dirección General de la distancia Policía. recomendada, exacto. Queda también una cuestión pendiente, Esteban, para aquel que tenga un manuscrito, para aquel que quiera lanzarse al formato digital, es tan sencillo como convertir un Word en un PDF y subirlo a internet. Hay que hacer algún paso más. Es sencillísimo. Hombre, primero hay que cuidar el manuscrito, corregirlo bien, bueno, eso está clarísimo. Comprar o diseñar una portada que sea atractiva y agradable, hacerle una buena remisión, sobre todo ortográfica, ortotipográfica, gramatical, pero el subirlo, yo utilizo la herramienta KDP, que es la de Amazon. Es tan sencillo que es imposible equivocarse. Bien, el segundo premio del certamen de relato corto es para Esteban Navarro Soriano con el relato La niebla ocre. Esteban no ha podido estar aquí y lo que me decía Merche es que el relato de Esteban, La niebla ocre, se va a publicar en todos los medios de Miajadas para que podáis disfrutar de este relato premiado. Y sí que Esteban nos ha mandado unas palabras que en su nombre pues vamos a leer. En Alto Aragón Televisión no se vayan porque vamos a hablar con Esteban Navarro, escritor, que nos va a contar cómo le puede cambiar la vida a una persona por dedicarse a escribir. Esteban, ya que ya te ha invitado un poco a hablar, cuéntanos, porque creo que tu primera novela ya la tenías escrita hace 15 años, ¿no? Porque, ¿cómo se te ocurrió vendérsela a una, digamos, a una plataforma digital? Una plataforma. Bueno, buenos días también, yo también saludo, encantado de estar aquí. El procedimiento ha sido parecido. Yo escribí la novela hacía 15 años, que era La casa de enfrente, tenía otras, algunas incluso premiadas, y había, utilizando un término que se ajusta bastante, me había arrastrado literal por editoriales y agentes literarios probando suerte. Envié manuscritos, no llegué a los 100, pero bueno, sí que envié unos cuantos, y la mayoría no respondían, y los que respondían era una carta tipo de una vez valorada su obra, hemos decidido que no encaja en nuestra línea editorial. Vale. Bueno, y ahora todos muy atentos, vamos a seguir. Atención a nuestro siguiente invitado porque es muy especial. De hecho, vamos para allá, para la mesa, que ha venido la policía. Ven, que te lo cuento ahora, ¿sí? Sí, sí. Ha venido la policía, pero no te preocupes, Susana, porque no ha venido... no he hecho nada, No te preocupes, Susana, porque no ha venido en su condición de agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que ha venido, atención, en su calidad de escritor. Y viene a presentarnos su último libro, Los crímenes del abecedario. Se llama Esteban Navarro. Esteban, bienvenido. Hola, buenas tardes. Vaya fama me pone. Sí, vaya fama me ha puesto. En este caso, el primer premio del segundo concurso de relato corto de terror del Festival de las Ánimas, dotado con 300 euros, para nada más y nada menos que un finalista del premio Nadal. Recibir con un aplauso a Esteban Navarro Soriano, de Huesca, por Las Ánimas del Purgatorio. Sube a recibir el premio. Muchas gracias. Enhorabuena. Si quieres decir unas palabras. Sí, faltaría más. Buenas noches, muchas gracias. Lo primero que les quiero decir, y es algo que tienen que tener claro a la hora de comenzar a escribir una novela, es qué tipo de novela quieren escribir. Si es una novela negra, si es una novela policíaca, si es una novela de procedimientos de la policía, si es una novela coral, si es una novela de detectives, si es una novela de investigación. Es decir, antes de afrontar el reto de iniciar una novela, tienen que tener claro qué tipo de novela es la que ustedes quieren escribir. Esto es importante porque las dos partes fundamentales en una novela, que es el escenario donde se desenvuelven y los personajes, tienen que estar en concordancia con la época donde trasciende la historia que ustedes quieren relatar. Es posible que si no lo tienen claro desde un inicio, mezclen géneros, mezclen personajes, se les vaya el santo al cielo y entonces quede una novela confusa. Bajo mi punto de vista, y esto es una opinión personal, es un error escribir una novela pensando en las ventas. Esto últimamente se da mucho. Hay autores que están escribiendo la novela y están enfocando esa novela a las posibles ventas que tendrá. Yo suelo utilizar una frase, la he dicho muchas veces y la quiero compartir con ustedes ahora para que entiendan el sentido de lo que quiero decir, y es que si haces algo para ganar dinero, seguramente nunca ganarás dinero, pero si haces algo porque te gusta, posiblemente llegues a ganar dinero. En este sentido, cuando ustedes estén escribiendo una novela, es importante transmitir a sus lectores y a sus lectoras la confianza que nosotros mismos hemos depositado en esa novela. Si nosotros no creemos en nuestra novela, difícilmente ellos y ellas creerán en esa novela. Mi siguiente consejo es que si quieren escribir una novela negra o una novela policíaca, lo primero que tienen que hacer es no leer ningún manual de cómo escribir una novela negra o de cómo escribir una novela policíaca. Estos manuales
Bueno, bajo mi punto de vista, siempre es una opinión personal, estos manuales son como los libros de autoayuda, que solo ayudan a quien escribe esos libros. No empiecen a escribir anhelando ser autores o autoras de éxito, viéndose a sí mismos recogiendo el premio Planeta o subiendo la escalinata del premio Nobel de literatura. Los sueños precisamente son sueños porque nunca se cumplen. En cuanto se cumplen, dejan de ser sueños. Los premios Planeta, por coger un ejemplo, reciben cada edición cerca de 1000 manuscritos. ¿De verdad usted es de los que cree que existe en el mundo un jurado capaz de leerse 1000 manuscritos en unas semanas? Desengáñese en este sentido y dedíquese a escribir si es lo que a usted le gusta. Pero no piense ni en premios ni en ventas. Los premios, condecoraciones y méritos llegarán si llegan en su momento. Pero en un inicio, deséchelos completamente. Usted céntrese en escribir, que es para lo que estamos aquí y es lo que a usted le gusta. Y si esos premios no llegan, usted habrá disfrutado del placer de escribir. Ya lo dijo en su día Ana María Matute: el que no inventa, no vive. No se deje engatusar por las cifras de otros autores o autoras, porque no hay nada más vanidoso que un escritor. El más vendido, el número 1, el referente de la novela negra internacional, uno de los autores o autoras más importantes del género, más de 1 millón de copias vendidas. Conozco a una escritora que en su momento estuvo preocupada porque su primera novela solo vendió 500 ejemplares. Esa misma escritora, cuando me lo comentó, me dijo: oye Esteban, he hecho varias presentaciones y apenas asisten 10 personas en cada una de esas presentaciones, así como voy a ser una bestseller. Incluso me dijo que había 2 personas que eran fijas en las presentaciones, que era su madre y su hermana. Entonces yo le pregunté: de esas 10 personas que han asistido, quitando a tu madre y a tu hermana, ¿conocías a las otras? Y me dijo: 4 eran amigas mías, pero había otras 4 que yo no las conocía. Y le dije: pues entonces esa presentación es un éxito, porque el éxito de las presentaciones se mide por las personas que no conoces. Los que conoces ya sabes que van a decir que les gusta tu novela y la van a comprar. Tienes que llegar al público que no conoces, a los lectores y lectoras que no saben quién eres, para que sepan quién eres y con el boca a oreja cada vez te vayan conociendo más. Si te dedicas a hacer presentaciones donde solo acuden amigos y familiares, al final son eso, reuniones de amigos y familiares. Casi es mejor que los invites a tu casa, les saques un poco de galletas de café, les prepares un té o un café y compartáis un rato de charla. No utilices bibliotecas, librerías o teatros para hacer presentaciones con tus amigos. Esas presentaciones están reservadas cuando los que vienen no los conoces. Esas son las presentaciones que tienen éxito. Si ya le ha quedado claro todo lo que he contado hasta ahora, y pese a todo, usted quiere iniciarse en el mundo de la literatura escribiendo una novela negra o policíaca, no se vaya. Ahora le voy a dar unos cuantos consejos. Lo primero que voy a hacer es darles el secreto de la piedra filosofal para que su novela gane primero el premio Planeta, sea usted multimillonario y luego, con posterioridad, seguramente en 1 año o 2 años, le entreguen el premio Nobel. Bien, es una broma. Lo que voy a hacer es explicarle mi experiencia y usted utilízala como mejor le convenga a la hora de escribir sus novelas. Un aspecto que hay que tener en cuenta antes de sentarse a escribir es que sentarse a escribir es lo último que se tiene que hacer. Ya sé que le va a parecer una incongruencia, pero mire, yo hace años tuve el honor de presentar una novela de Alberto Vázquez Figueroa en la Feria del Libro de Zaragoza. Mientras estaba preparando unos apuntes para hacerle unas cuantas preguntas previas a la presentación a Vázquez Figueroa, leí en algún sitio que había escrito una novela en 15 días. Y esto me llamó especialmente la atención y pensé que se lo tenía que preguntar para que me dijera cómo había conseguido escribir una novela en 15 días. Y antes de la presentación, durante un café que tomamos, en la charla se lo pregunté. Le dije: don Alberto, ¿es verdad que usted escribió una novela en 15 días? Y me dijo: sí, es cierto, yo me senté delante de la máquina de escribir y escribí una novela en 15 días. Pero esa novela no la escribí ahí, esa novela la escribí los 2 años antes que estuve en el desierto. Por eso mi consejo es que antes de escribir la novela, ustedes lo que tienen que hacer es estructurarla bien en su cabeza, que la cabeza es la primera máquina de escribir que se utiliza. Afortunadamente, todo escritor o escritora tiene una. Y algunos, como en mi caso, la tienen muy grande, como pueden ver en el vídeo. Una vez que tienen la historia estructurada en su cabeza y lo tienen todo claro, entonces ha llegado el momento de sentarse y llevarla al papel. Bueno, es un concepto romántico porque hoy día nadie la lleva al papel, sino llevarla al ordenador o al procesador de textos, a lo que ustedes quieran. Pero tienen que tener la historia muy clara al principio. No empiecen a escribir al tuntún, no empiecen a escribir líneas, no empiecen a escribir apuntes. No, la historia tiene que estar concebida previamente en su cabeza. No imites y, sobre todo, no copies. Me escribió una vez una autora
bastante conocida de novela romántica para hacerme una serie de preguntas sobre procedimientos de la policía. Antes de responderle, le pregunté a qué venía ese interés. Me dijo que quería probar a escribir novela negra, ya que había visto que tenía mucho tirón. Yo les aconsejo que ustedes escriban para lo que creen que valen, no para lo que creen o piensan que se vende. Es lo que decía yo al principio. No piensen en las ventas, no piensen en el éxito. Piensen en escribir lo que a ustedes les apetezca escribir. Seguro que si rebuscan en su memoria, en sus sueños, en sus expectativas, en su entorno, encontrarán algo que llevar al folio. En un congreso donde compartí cena con varios escritores y escritoras, había una escritora muy conocida, muy famosa, y entre el primer y el segundo plato, recuerdo que se llevó la mano a la cabeza y dijo: ¡ay! ¡El artículo! ¿Qué ocurre?, le preguntamos. Dice: tengo hasta las 12 para enviar un artículo que publico en una columna semanal en un diario de tirada nacional muy importante. Miramos el reloj y vimos que eran las 11:30. Solo me queda media hora, dijo la mujer. Sacó el móvil y mientras estaban sirviendo los platos, escribió el artículo. Y el artículo versaba sobre un incidente que tuvo esta escritora con uno de los camareros momentos antes de sentarse en la mesa. ¿Qué les quiero contar con este ejemplo? Que se puede escribir de cualquier cosa. Se puede y se debe. Lo importante en este caso no es lo que cuentan, sino cómo lo cuentan. Háganse esta pregunta: ¿quién cuenta la historia que ustedes van a llevar al papel en blanco? Hago esta pregunta porque es importante decidir, antes de comenzar a escribir, quién va a contar la historia. Primera persona, segunda persona del plural, narrador omnisciente, un narrador que está en la novela, que es un personaje secundario y cuenta la historia. Algo así como hacían en el cine norteamericano de los años 60-70, que uno de los personajes era el que miraba la cámara e iba contando la historia conforme sucedía detrás de él. Hay escritores, como mi caso, escritores y escritoras, que utilizan el narrador que mejor les convenga en cada una de las novelas. Como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Pero otro consejo más, si me lo permiten. Utilicen el narrador que utilicen, no lo cambien, y sobre todo no lo cambien varias veces durante la novela. No empiecen la novela en primera persona, pasen a omnisciente, a segunda persona del plural. Utilicen siempre el mismo narrador. Y segundo consejo, y es un error que he detectado yo en muchas novelas de escritores noveles, que es que según quien narre, sabrá cosas o no a la hora de elegir los narradores sobre lo que conocen o no conocen de la trama que se está desenvolviendo en esa novela. No se dejen arrastrar por las escuelas literarias que marcan estilos en un determinado momento. Las modas son eso, modas, y como tal son pasajeras. Sé que es redundar, pero ocurre. En el año 2013, cuando yo todavía publicaba con editoriales, entregué el manuscrito de mi próxima novela a la que entonces era mi editora. ¿No será una novela erótica?, me preguntó. ¿Por qué me lo preguntas?, le dije. Y me dijo: porque desde el éxito de 50 sombras de Grey no hacen más que llegarnos manuscritos de novelas eróticas o incluso pornográficas. Como les he dicho hace un momento, tengan su propio estilo. No imiten ni copien. Y no se dejen sobre todo llevar por las modas. Las modas, vuelvo a incidir, son pasajeras. Cuando les hablo de que no imiten y no copien, no me estoy refiriendo a explorar nuevos estilos, porque son cosas distintas. Ustedes son libres de experimentar. Es más, deben experimentar. Pero ahí va otro de mis consejos. Si escriben una novela de un estilo completamente diferente al que ustedes suelen escribir, estamos suponiendo que ya tienen varias novelas publicadas, y se la van a autopublicar, háganlo, que Amazon lo permite, con un seudónimo. El motivo es porque, a priori, nadie sabrá quién ha escrito esa novela. Si la novela tiene éxito, ustedes luego podrán sentirse libres de desvelar que esa novela la escribieron ustedes con un seudónimo, aventurándose en un estilo que no es el que normalmente ustedes cultivan. Y si no tiene éxito, no digan nada y así nadie sabrá que ustedes han intentado explorar otro estilo que no les era afín y con el que no han cosechado ningún tipo de éxito. En la policía decíamos, que no hay intervenciones buenas o malas, sino bien o mal escritas. Si van a escribir novela negra o novela policíaca, deben tener en cuenta una cosa importante sin la cual no tiene sentido esa novela. El fin último de una novela negra o policíaca es esclarecer un misterio. Por lo general, un asesinato, como mínimo, aunque puede haber muchísimos más asesinatos. He recopilado, y esto no es un trabajo original mío, unos parámetros esenciales a la hora de escribir una buena novela negra o policíaca. Y se los paso a enumerar para que ustedes los tengan en cuenta. En primer lugar, si existe un género donde la verdad debe aflorar, es la novela negra o policíaca. Toda la construcción de la trama debe estar enfocada en descubrir un misterio que ha mantenido al lector pegado a la novela durante toda su lectura.
Los personajes se comportan de una forma u otra porque tienen motivos para hacerlo, y eso lo tiene que percibir el lector o la lectora cuando está leyendo su historia. Y eso supongo lo saben, se tienen que desenvolver de forma distinta. No puede ser que los policías y los ladrones hablen de la misma manera y se comporten de idéntica forma. Hay que evitar que los tachen, como a veces leo en reseñas, de personajes planos. Hay lectores muy quisquillosos que dicen: todos los personajes actúan de igual forma. Pues en el caso de la novela negra y policíaca, ustedes deben saber transmitir esa diferencia entre los personajes. En la novela negra o policíaca, la intriga es el elemento esencial. Si no hay intriga, no hay novela negra o policíaca. Y no solo es importante saber quién, sino cómo. Aquí les voy a hacer un inciso para sacar a la palestra la importancia del escenario donde se desarrolla la trama. Y con el escenario también me refiero a la época. Deben preguntarse, ¿es una novela contemporánea? ¿Es una novela de finales del siglo pasado? ¿Del siglo XVIII? ¿De mediados de los años 80? En cualquier caso es importante la documentación para desarrollar convenientemente los escenarios donde se van a desenvolver los personajes de su historia. Si son, por ejemplo, los años 60, recuerden que no había móviles. Es un ejemplo un poco tonto, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Hay escritores, yo he leído novelas, que pecan precisamente de esos pequeños fallos que lo que hacen es enturbiar el desarrollo de la novela. Me dijo en una ocasión el escritor Juan Madrid, cuando coincidí con él en Getafe Negro, en una de las veces que asistí, que no hacen falta 20 capítulos para subir unas escaleras. A los lectores y a las lectoras les aburren las escenas que se alargan innecesariamente o que incluyen adornos o elementos accesorios que nada tienen que ver con la novela. Si hablan de una protagonista que, por ejemplo, tuvo una infancia difícil y que sufrió una agresión en su etapa universitaria, por poner un ejemplo, tengan en cuenta que si ese dato no va a ser importante para la historia, no hace falta que lo mencionen. Es lo que se conoce como añadir paja, relleno. Es alargar las novelas de forma innecesaria. En la novela negra es casi tan importante la trama como la psicología de los personajes. Y con esto me refiero a que se comportan como deben comportarse y como nosotros esperamos que deban comportarse. Si uno de los actores está siempre malhumorado, no tiene sentido que en una escena, de repente sin venir a cuento, se comporte como alguien extrovertido y feliz. Recuerden, los personajes no solo son como son, sino que se comportan como nosotros esperamos que se comporten. En caso contrario, el lector o la lectora se sentirá no solo engañado, sino defraudado. Yo, personalmente, valoro muchísimo, los diálogos en la novela negra o policíaca, porque es a través de esos diálogos, precisamente, en los que el lector o la lectora conoce y profundiza en los personajes que intervienen en esa novela. Una novela negra sin diálogos, para mí, es una novela insulsa. Además, defrauda al lector y lo hace tonto, porque el narrador, si no hay diálogos, es el que le tiene que estar explicando toda la historia. Y la magia precisamente de la novela negra es que el lector y la lectora participan activamente en esa trama. Aportan su granito de arena abriendo una investigación paralela a la que se está desarrollando, tratando de averiguar quién es el asesino, qué está ocurriendo exactamente, por qué el policía ha hecho un cambio de giro y actúa de otra forma. Un lector complacido es el que cuando termina la novela grita: ¡lo sabía! Yo sabía que este era el asesino, yo sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Y, paralelamente, no hay nada tan más gratificante para un lector que llegar al final y sentirse sorprendido. Decir: ostras, no sabía yo que esto es lo que estaba ocurriendo. Nunca hubiera pensado que el mayordomo era el asesino. Referente a los diálogos, conviene recordar la jerga que utilizan los personajes. Un camello, por ejemplo, que vende droga, no puede usar un lenguaje alambicado. Y un banquero o un político no puede utilizar expresiones barriobajeras. Si lo hacen, si el camello habla muy bien y el banquero habla muy mal, debe explicarse en la novela o dentro de los diálogos el porqué de este comportamiento. No confundan nunca al lector o a la lectora con un argot que no se corresponde con el del personaje. Creo que fue Camilo José Cela al que le preguntaron una vez cómo conseguir una buena historia para llevar al papel. Y su respuesta, si fue él el que yo, es que estoy hablando de memoria y creo que sí que fue él, le dijo al periodista que se lo preguntó: un hombre, una mujer, se quieren, desarrolle. Evidentemente ese concepto, el que dijo Camilo José Cela, ha quedado trasnochado, pero a mí me sirve como ejemplo para lo que les quiero decir. Cualquier historia, por insignificante que sea, es susceptible de llevarse al papel. Ahí lo importante son ustedes, los que deben y tienen que saber desarrollar esa historia con esos personajes. Y ahora les quiero hablar de la planificación a la hora de ponerse a escribir, o las manías que tenga cada uno. Yo, como estoy haciendo este vídeo, les voy a contar las mías.
En mi caso, por ejemplo, yo no empiezo a escribir hasta que no tengo el título de la novela. Es una obsesión que tengo con eso. Soy incapaz de escribir en un documento que ponga sin título. El documento tiene que tener un título, el que sea. Luego, con posterioridad, es posible que lo cambie. Seguramente lo he hecho muchas veces, no es el título original que he puesto. Pero el documento tiene que tener un título. Yo no utilizo programas especiales. Escribo el borrador en el Pages de Apple, porque luego además me da opción a poder releerlo y revisarlo en el iPad, que lo utilizo como si fuese un libro electrónico. Y cuando ya lo tengo escrito y terminado, lo paso a un documento de Word donde empiezo ya las correcciones y las galeradas sobre ese documento. Al lado del ordenador, cuando estoy escribiendo, siempre tengo una libreta de anillas pequeña donde voy apuntando cosas que se me van ocurriendo sobre la marcha y no quiero olvidarme de ellas para luego incorporarlas a la novela. Si durante la redacción, tanto en Pages como en Word, veo algo que requiere mi atención, lo marco en negrita. Pongo la frase o lo que sea en negrita porque luego cuando haga la siguiente revisión, al verlo en negrita, me acordaré que lo marqué por algo y entonces es porque tenía que prestar atención sobre ese texto. Rara vez escribo sagas. Mis novelas empiezan y acaban. Me gustan las novelas que empiezan y acaban y además no repito personajes. Es decir, cuando acaba la novela no reutilizo esos personajes para la siguiente novela, sino que acaba y ahí se termina la historia. Quitando algunas que escribí al principio, hice una trilogía de un policía nacional que se llamaba Moisés Guzmán, que son 3 novelas, El buen padre, Los fresones rojos y Los ojos del escritor, y luego hice una pentalogía de una policía nacional que se llama Diana Dávila, que eran 5 novelas. La noche de los peones, que fue finalista en el premio Nadal, Los crímenes del abecedario, La puerta vacía, La marca del Pentágono y El apagón, que cerraba ya esta pentalogía. Me llama mucho la atención cuando vas a alguna presentación de una novela y algún asistente te dice si no hubiera sido mejor que un personaje actuara de una forma o se hubiera hecho esto de otra forma. Yo siempre respondo lo mismo. Para mí los libros son como cuadros. Una vez pintados ya no se puede añadir nada. Hay un cuadro, llega alguien y te dice, oye, ¿no hubieras un bodegón? ¿No hubieras podido poner ahí unas naranjas? No, es que ya está pintado. Si acaso me guardaré esta idea o estoy estudiando un proyecto en el que en un próximo cuadro sí que añadiré a lo mejor estas frutas que usted me dice. Yo la novela la concibo exactamente igual. La novela empieza y acaba. Una vez que está terminada no se pueden añadir ni quitar ni nada. Todas las recomendaciones que puedan hacer los lectores, que son totalmente útiles, sobre todo para el escritor, se tienen que aprovechar para próximas novelas. No vayan ustedes retocando y modificando la novela una vez publicada, quiero decir, porque puede leerla un lector y luego al leerla otro distinto, la comenten y parece que hayan leído una novela diferente, cada uno siendo la misma novela. No escribo novelas de más de 300 páginas. Hay alguna, quizá, me parece, no sé si La casa de enfrente o Los crímenes del abecedario, que igual están en 320 o 330. Pero ese es mi tope. Una novela de 600 páginas es muy difícil, yo creo que imposible, que alguna vez la escriba. Y esto es así porque yo no escribo novelas que yo no leería. Yo no leo novelas de 600 páginas, lo siento, ya sé que a lo mejor hay alguien que se puede sentir defraudado, porque a mí me gustan las novelas cortas, rápidas, aunque sea la novela muy interesante. Entonces yo no escribo novelas con esa longitud de páginas. Cuando escribo no me mato con los sinónimos. Si encuentro uno que encaja, lo pongo. A veces hay incluso sinónimos pillados con pinzas en la palabra, pero lo hago simplemente para no repetir palabras, pero ya les digo que no me mato. No utilizo un lenguaje rebuscado en mis novelas. Primero, porque las novelas policíacas y negras creo que no encajan los lenguajes rebuscados, y luego porque yo no utilizo lenguajes rebuscados cuando hablo. Si me escuchan, las palabras que utilizo son palabras normales y tampoco me mato en ese sentido, en hacer que sea una novela tipo Nietzsche o de estas con palabras. No, utilizo el lenguaje cotidiano, el que podemos utilizar cualquiera de ustedes en una conversación que tengamos en una cafetería. Por lo general, ambiento mis novelas en lugares reconocibles y casi siempre, sobre todo las últimas, en la zona donde vivo. Huesca, Zaragoza, Teruel, Jaca. El motivo es porque pienso que uno ha de escribir de lo que conoce. ¿Para qué diantres voy a ambientar una novela en Nueva York? Por ejemplo, que veo autores que lo hacen, que ambientan novelas en Nueva York, en Washington, en Miami. Si seguramente son sitios que no voy a estar en mi vida. Pues yo ambiento las novelas en los lugares próximos donde vivo, aquí, en Huesca. Por ejemplo, en mis novelas, el comisario nunca es el mejor investigador. Mis policías son de la escala básica, policías de calle,
policías de a pie, los que más hay. Los que escriben novelas donde el comisario es el que lo hace todo, no han estado nunca en una comisaría. Y se lo digo en serio, ¿eh? Si escribes novela policíaca o novela negra, debes incluir obligatoriamente a policías y a ladrones. Los policías deben hablar como hablan los policías y los ladrones deben hablar como hablan los ladrones. Mientras escribo, no leo, para no despistarme y sobre todo para no contagiarme. Pero antes de escribir y después de escribir, leo mucho. Y leo de todo. No solo novela negra. Soy de los que no me gusta endiosar a los denominados maestros del género. Hammond, Chandler, Burnett, Wistake, Moskey, Thompson, Himes. Si ya me cuesta pronunciar esos nombres, no le digo lo que me cuesta imitar esos géneros literarios de hace muchos años atrás. Los he leído, claro, pero ahora estamos en el presente y poniendo el pie en el futuro. Por lo tanto, nuestra literatura debe estar enfocada al presente y al futuro. Hace unos años conocí a un comisario que me dijo que él leía mucho y que su lectura preferida era Jorge Manrique y Cervantes. Lo primero que pensé de él es que ese hombre hacía siglos que no leía. A mí, si me preguntan ahora qué es lo que leo, les diré que leo a Dolores Redondo, a Gellida, a Silva, a Tristante, a Graciela Moreno, a Rafa Melero, a Juan Gómez Jurado. Leí a los clásicos en su momento, pero ahora estamos en lo que estamos. Dicen de las novelas negras que no tienen por qué acabar bien, pero las mías, en mi caso, y siempre que puedo, acaban bien. Me gusta dejar un buen sabor de boca al lector o a la lectora y que no se vayan a dormir pensando que vivimos en un mundo desastroso. Yo soy de los que pienso que las novelas deben acabar como los cuentos de Disney. Bien. En mis novelas me gusta hablar de todo y de todos. Y pienso que la novela negra y la novela policíaca es una herramienta excelente para ejercer la crítica social. Ya lo he dicho en alguna entrevista, pero lo voy a repetir aquí en este vídeo. La literatura es el único arte donde uno puede decir lo que le dé la gana. Huyo de los ingredientes sobrenaturales, pero reconozco que tienen su aquel. Por lo que no está de más incluir algo de intriga en ese sentido en nuestras novelas, cuando la trama o la historia lo permite. Si empiezo a escribir una novela y, por ejemplo, llevo 50 páginas y me atasco, no insisto, la dejo apartada. Guardo el borrador y durante unos días me dedico a otra cosa. A hacer deporte, a leer, a las redes sociales. Entre tanto, a veces se me ocurre otra historia y inicio otro borrador distinto con esa otra historia que se me ha ocurrido. Actualmente, en la actualidad, mientras hago este vídeo, tengo como una docena de borradores que es posible que más adelante les eche un vistazo, los revise y alguno de esos llegue a ser una novela. Pero de momento están ahí, inmóviles. Aprovecho este vídeo también para abanderar la autopublicación, ya que estoy convencido de que es el presente y el futuro de la literatura. Nadie mejor que ustedes sabrá lo que les conviene. Una editorial no es ni más ni menos que una empresa y, por lo tanto, lo que quiere es ganar dinero. Ergo, una editorial solo publica novelas de autores que previamente han demostrado sobradamente que sus novelas se venden. No pierdan, y esto es un consejo, ni tiempo ni dinero en enviar manuscritos a editoriales, sobre todo editoriales de estas superpotentes, porque su manuscrito va a ir directamente a la papelera. Y lo saben. En estos tiempos que corren, tan convulsos, con tantos cambios apresurados y tan seguidos, no son ustedes los que buscan a la editorial. La editorial, si lo cree conveniente, ya les buscará a ustedes. Yo, en mi caso, he publicado con 5 editoriales distintas. Y nunca yo he ido a buscar a una editorial. Siempre me han venido a buscar a mí. Y no lo digo con pedantería, ni con chulería. Lo digo porque las editoriales se fijan en los rankings de ventas y cuando ven que un autor vende es cuando le llaman y se interesan en él. Pero ellos hacen unos cálculos de las posibles ventas de ese autor. Si no las cubren, si no llegan al promedio que ellos calculan, entonces ese autor ya lo desecharán para siempre. Si en esos cálculos yerran, no te publicarán más. Si aciertan, te publicarán la siguiente novela. Irán publicando la siguiente novela hasta que ya no llegues a los que ellos han calculado que van a vender y entonces te dan literalmente la patada. La libertad que otorga, y hablo por experiencia en mi caso, la autopublicación, tanto en digital como en papel, es absoluta. Y desde el punto de vista de la creación literaria, nos confiere una confianza que la editorial nunca les va a dar. Cuando escribes para una editorial, siempre te preguntas, ¿les gustará esta novela? ¿La publicarán? Con la autopublicación escribes sabiendo que esa novela se va a publicar sí o sí, porque te la vas a publicar tú, sin ninguna duda. Y ya, para finalizar, les voy a dar un último consejo. Es duro, lo sé, no se enfaden conmigo, pero se lo tengo que decir. Es posible que llegue un día, por el motivo que sea, que usted, que está viendo este vídeo y quiere iniciarse en la literatura y especialmente en la novela negra o policíaca, se dé cuenta de que no vale para eso. No pasa nada. Nadie nace enseñado. Y no todo el mundo vale para lo mismo.
Si usted ha decidido adentrarse en la profundidad de la novela negra y no consigue los resultados que esperaba, no se desanime y pruebe otros géneros. Si los ha probado ya y tampoco consigue los resultados que esperaba, solo alguien que tenga alma de escritor, solo un escritor o una escritora de raza, persistirá. Si abandona, es que usted no era escritor. Y si insiste, recuerde que el que la sigue, la consigue. Mucha suerte. Espero que todas estas recomendaciones, que son eso, recomendaciones, les hayan sido de utilidad. Y nos vemos en otra.